Hola, profe, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Soy Luis Fernando y hoy vine pues a explicar un poco lo que viene siendo una replicación del ADN para adelantarme un poco del tema que vamos a ver en un futuro en la clase y ya para explicar un poco más. Entonces, sin nada más que decir, empecemos. Primero que empezar, ¿qué es la replicación? Replicación es el inicio y uno de los tres procesos para que el material genético se herede con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que la replicación es la transmisión de información del ADN de manera que se obtengan dos moléculas. Para que cuando se llegue a tener una replicación, se llegue a pasar por una transcripción y una traducción. Para ser más implícitos, quiere decir que el objetivo del cual tiene la replicación es duplicar o bien asegurar una copia idéntica original del ADN. O sea que lo que queremos decir es que es un método el cual se logra obtener dos moléculas a partir de una molécula inicial, así asegurando una copia fiel. Y tener en cuenta que este proceso emplea muchas proteínas a lo largo de la replicación para que se logren dar de inicio a fin. Tener en cuenta que también la replicación tiene tres etapas: iniciación, elongación y terminación, cada una, la cual da un fundamento necesario para que la replicación se dé bien. Entonces, para ya iniciar un poco el tema de la replicación, hay que tener en cuenta que el ADN está por dos hebras o bien dos cadenas, las cuales están desarrolladas en sí por doble hélice. Eh, También en el ADN hay cuatro bases, las cuales son guanina con citosina y timina con adenina. Cada una hace un papel importante, en este caso, tener la información genética. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que tener en cuenta que como hay dos hebras o como decía anteriormente, dos cadenas de ADN, cada una tiene un extremo 5' o 3'. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que sí tiene un extremo cada una con una prima, hay que tener en cuenta que cada hebra es improporcional, que quiere decir que es diferente, o sea que tiene una dirección alterna a la otra. Por lo cual la vamos a llamar a una hebra continua que es 5' a 3' y otra que es de 3' a 5', que es la hebra discontinua. O sea que para que no confundirse, la que va de 5' a 3' va a ser la hebra continua y la que va de 3' a 5' la hebra discontinua. Hay muchos autores que deciden llamarlo hebra conductora y hebra discontinua, que no está mal, más sin embargo acá para no confundir y más que hay muchos autores que lo utilizan, entonces utilizaremos hebra continua para 5', 3' y hebra discontinua 5', 3' a 5'. Damos proceso a la iniciación. ¿Qué es la iniciación? Bueno, la iniciación se da cuando una proteína, bueno, hay que saber primero que la isotopomerasa es una enzima la cual la encargada, topoisomerasa, no sé si lo dije bien, sí es así, sí, es la que impide que la ADN se enrede, o sea que la topoisomerasa es una de las cuales va a estar al inicio y al final de la replicación. Sin embargo, acá vamos a tener en cuenta principalmente la helicasa para que se dé la formación, que la helicasa es la que rompe los puentes de hidrógeno y se forme dos hélices, dando así resultado a una horquilla de replicación. ¿Qué es una horquilla de replicación? La horquilla de replicación es la unión entre hebras. Cuando se forma esta horquilla de replicación, se está dando también un resultado como una burbuja de replicación, la cual es una estructura que se forma cuando se separan las dos hebras. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una burbuja de replicación hay sí o sí dos horquillas, y recordemos que las dos horquillas son los puntos de unión de las hebras y donde se comienza a separar. Una vez que se la replicación tenemos dos cadenas, dos hebras o bien dos cadenas, sí, donde una va a ser, recordemos lo que decíamos, por ejemplo, 5' a 3', en este caso, si nos damos cuenta, acá la imagen cambia un poco. Entonces recordemos que en biología molecular no todo va a ser como lo veamos, sino podemos que esta imagen la estemos viendo al revés, arriba, abajo, etc. Así que donde está la 5' a 3' vamos a tener una hebra, y donde es de 5', o bueno, mejor dicho, 5' a 3', hebra continua. 3' a 5', hebra discontinua, como había dicho anteriormente. Entonces acá la iniciación lo que hace es cuando una vez que se haya la helicasa, separa esas dos hebras, empecemos por la hebra continua, la cual en este caso, para que se comience a formar, va a haber una proteína llamada primasa.
que es la que crea y sitúa ARN, o bien llamado primer. O sea que el primer va a ser una secuencia de cadenas de ARN, que es el punto de inicio de la construcción de una hebra. ¿Qué quiere decir? Que cuando se da este proceso, ya estaremos dando un punto para que se comience a complementar la hebra. Pero hay que tener en cuenta algo, y es que hay proteínas SSB, que tienen la función de servir como estabilizadoras del ADN monocatenario, como algunos autores dicen. O sea que cada una de estas va a estar presente en cada hebra para evitar de que la hebra vuelva a su estado natural, o sea, a su hélice. Entonces, mientras que estas ayudan a que se estabilicen cada hebra, que bien se une a cada una de estas hebras, principalmente haciendo que no vuelvan a su estado natural. Mientras que esto pasa, encontramos el primer, ahí mismo va a iniciar la elongación. O sea que la iniciación inicia desde la helicasa y termina hasta donde llega a formarse el primer. Y la elongación empieza cuando la ADN polimerasa 3 se sitúa en este primer y da inicio a una nueva hebra. ¿Qué quiere decir? Que cuando esté acá va a comenzar a sintetizar nuevas cadenas de ADN. O sea, iniciaría así. Acá está el primer, se junta y comenzaría a unir. Hasta que esto va a ser como una cadena. Entonces acá se formaría una cadena. Entonces, por ejemplo, acá está la hebra principal. O la hebra continua, como decía, 5' a 3'. Entonces esta estaba acá, acá había un primer, esta se unió aquí y comenzó a llenar, así. O sea que ya todo esto va a ser, toda esta cadena va a ser de nucleótidos o de bases de ADN. Entonces así y terminamos con lo que viene siendo una hebra, en este caso la hebra continua. Ahora seguiremos con la hebra discontinua. En la hebra discontinua sigue el proceso de elongación, sin embargo, hay que tener en cuenta, y es que es similar, más sin embargo cambia a comparación de la anterior hebra. ¿Por qué? Porque acá va a haber lo mismo, va a haber primasas que van a poner primers. Sin embargo, los primers no van a ser seguidos. ¿Qué quiere decir? Va a haber un momento que va a haber primer, este toma una distancia y vuelve a poner en el primer, dejando un espacio. Ese espacio va a llegar a una ADN polimerasa 3, igual que la anterior hebra, y va a dejar ADN, en este caso fragmentos de Okazaki. ¿Qué quiere decir? Que en esta hebra discontinua va a haber una primasa, la cual va a poner ARN y va a dejar un espacio para volver otra vez a poner ARN, o sea, primers. O sea que por cada dos primers va a haber un espacio, y en este espacio va a ser llenado por AN polimerasa 3, cuales van a dejar bases de AN, las cuales van a contener fragmentos de Okazaki llamados. O sea que por cada dos primers va a haber un fragmentos de Okazaki. Una vez que se llega a este paso, va a continuar la cadena así sucesivamente, más sin embargo va a llegar otra proteína que es la exonucleasa, la cual la exonucleasa lo que va a hacer es que va a quitar esos primers donde estaban, pero no van a dejar en paz los fragmentos de Okazaki. O sea que la exonucleasa lo único que va a hacer es la cual va sí o sí a quitar esos espacios para que la ADN polimerasa 1 rellena esos lugares donde estaban los primers, dejándolos con ADN. Así, ya sí o sí, en los fragmentos de Okazaki, por cada extremo ya no va a haber primers, sino que van a ver sí o sí va a haber ADN, gracias a la ADN polimerasa 1. O sea que para hacer un pequeño resumen, la exonucleasa quita donde están los primers, la ADN polimerasa 1 rellena esos con ADN y la ligasa lo que va a hacer es que va a dar a que los fragmentos se unan. Hay que recordar que una vez que termine esto, una vez que se quiten los primers por medio de la perdón, una vez que se rellenen los lugares donde estaban los primers con ADN, gracias a la ADN polimerasa 1, se termina la etapa de elongación y inicia la terminación. ¿Cómo inicia la terminación? Cuando llega la ADN ligasa, que va a unir ambas hebras, tanto la continua, que es 5' a 3', y la discontinua, que es de 3' a 5', o sea, a donde están corriendo los fragmentos de Okazaki. Una vez que la ligasa une los extremos, ya que quedan huecos, como algunos dicen, o bien estructuras las cuales aún faltan el proceso de ligar o de unir, la ligasa lo que hace es terminar eso. Una vez que se termine esa unión, se obtienen dos moléculas de ADN. Más sin embargo, ahora falta que que la isotopoisomerasa
vuelva a enrollar el ADN. Ahora, ya una vez explicado todo eso, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, llegamos acá a la iniciación, que es la helicasa, la cual va a romper esas dos cadenas. Mientras que se van rompiendo, va a haber las proteínas SSB, que son las encargadas de que no vuelvan otra vez a su estado original, o sea, hélices. Cuando llega a pasar esto, vamos a ver la hebra continua, que recordemos que era 5', 3'. Entonces va a llegar la primasa y va a dejar ARN o bien primers, como le dicen. Va a llegar el ADN polimerasa 3 y desde donde están los primers va a poner ahí cada una bases de ADN, así llenando y complementando el ADN, una hebra, que en este caso la hebra continua. Mientras que pasa esto, la hebra discontinua, 3', 5', lo que va a pasar es que va a haber una primasa, igual que acá, solo que acá va a dejar un espacio, o sea, por ejemplo, acá un espacio, termina de poner las primers, deja el espacio y en otro extremo deja el otros primers. Y acá va a llegar la ADN polimerasa 3, que va a poner los fragmentos de ADN, o sea, fragmentos de Okazaki. Una vez que sea esto, va a llegar la exonucleasa, que va a quitar estos, pim, pim, y va a llegar la ADN polimerasa 1, la cual los va a rellenar con ADN, acá, o sea, 1 y 2, dando así este proceso. Va a haber todo de ADN. Y una vez que sea eso, va a llegar la ligasa, la cual va a ser el inicio de la terminación. Recordemos que el inicio de la elongación se da gracias a la ADN ligasa, y cuando esa ADN ligasa una todos los huecos, ya tendremos dos moléculas de ADN. Y la topoisomerasa va a hacer que otra vez esto se vuelva a hacer una doble hélice y así obtenemos dos enlaces, dos moléculas de ADN. Otro resumen, por si a lo mejor esa imagen no quiere explicar, si se explica. Entonces tenemos acá una molécula de ADN. Esa molécula de ADN por la ligasa, que va a ser el inicio de la iniciación, la etapa de iniciación, va a ser que tengamos dos cadenas de ADN, de dos hebras. Entonces una es 5' a 3' y otra es 3' a 5'. Empecemos por la de arriba. Y es que por la de arriba va a venir la primasa, que la primasa es que va a dejar un primer, y ese primer, una vez que lo deja ahí, va a tener ARN. Va a llegar la ADN polimerasa 3, que ahí ya inicia la elongación, y cuando comienza a iniciar es que ahí comienza a poner sí o sí bases de ADN, o sea que esta hebra ya estaría completa. Mientras tanto, también tener en cuenta que se me está olvidando la SCB, que es la proteína, que es la que mantiene que haga que las hebras no se vuelvan a su estado original. Mientras esto, ya una vez iniciada la elongación, acá abajo lo que va a haber es que las primasas van a poner zonas de ¿qué? Zonas de primers. Entonces va a dejar un primer acá y otro primer acá, y va a llegar una N polimerasa 3 que va a llenar ese espacio. O sea que por cada fragmento o Kazaki va a haber dos primers. Llega la exonucleasa lo que hace es quitar esos primers para que después llegue la AN polimerasa 1, que lo va a rellenar con ADN cada uno. Entonces acá ya tendríamos una hebra completa de ADN sin ARN, y va llegando la ligasa, que la ligasa va a ser el inicio de la terminación, la cual va a unir ambas hebras, entonces una acá y otra acá. Y así tenemos dos moléculas de ADN y llegará la topoisomerasa, que va a enrollarlas para que vuelva a su forma de helicoidal, y así termina en sí lo que viene siendo la replicación. Eso sería todo. Espero, profe, que se haya entendido. Discúlpame si a lo mejor te trabé o si hubo mucha confusión. Hay temas que obviamente faltaron, por ejemplo, hablar un poco más a detalle cada una de las fases, cada una de las que hay, la tolomerasa, por ejemplo, hablar un poquito más de cada una, de qué procesos conllevan, hablar un poquito también de lo que viene siendo las características de cada una, como la semioconservativa, la bidireccional, las semiscontinuas, sino que así para abordar y para tener en cuenta. Sin embargo, ese sería todo el proceso principal, uno que otro temita de replicación que se debe añadir. Dudas, comentarios, quejas, ¿qué? Son recibidas para mejorar.
Y espero que te haya gustado la presentación, profe. Discúlpame si tomé mucho tiempo de la explicación. Si hay algo más que añadir, pues se añade para futuros cambios. Y muchas gracias por la atención.